Muy bien, hermanitos, vamos a lo más importante en esta noche. Vamos a escuchar palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer solamente este versículo. Cuando lo tengamos nos vamos poniendo de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer solamente el versículo 8. Lo tenemos todos, hermanitos. Nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, lo voy a leer yo una vez y luego lo leemos todos si me acompaña. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo vamos a leer todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, bendice tu palabra en esta noche. Señor, háblanos al corazón, que tu mensaje sea, Padre, de fortaleza, de ánimo, de esperanza. Que estas palabras nos instruyan, Padre, para saber más y conocer más de ti, mi Dios. Que este mensaje haga eco en nuestra conciencia, en nuestra vida, y que de esta manera nos ayudes a ser mejores personas cada día. Ayúdanos, Señor, háblanos al corazón. Pedimos al Espíritu Santo que tome posesión completa de este siervo, y que seas tu Espíritu Santo el que traiga la palabra en esta noche. Te pedimos que nos uses, que tomes posesión. Úsanos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora queremos, buen Dios, pedirte que bendigas a cada uno de tus hijos que están reunidos acá en esta noche. Que bendigas a los hermanitos que nos ven a través de internet, y bendice este culto de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, estamos dándole continuidad a nuestro estudio en el libro de los Hechos. Dimos alguna cuánta información. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, fue el mismo escritor del Evangelio de San Lucas. Lucas no era un judío, sino que era griego, un hombre preparadísimo, además que él era médico, escritor, biógrafo y todas esas cosas. Había un personaje muy distinguido y un cristianazo, un griego también de otra región, de otro país, que él quería conocer datos exactos de qué es lo que ocurrió con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que esto sucedió pocos años después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Evangelio ya había caminado un poco
diferentes regiones y estaba este señor griego llamado Teófilo, el cual quería saber más y más de Cristo. ¿Sabe? Cuando he estado leyendo este versículo donde nos habla de esta persona que quería conocer, solo me recuerdo y pues me siento quizás identificado en cierto momento de mi vida. Cuando yo recién me convertí, hermanos, escuchaba las predicaciones y me gustaba mucho ver las predicaciones en la televisión, en el radio, pero yo sentía que había diferencia en lo que predicaba uno y predicaba otro acerca del mismo tema. Y a veces me creaba una confusión lo que decían. Y decía, bueno, ¿cómo es esto? Uno está diciendo una cosa y otro está hablando del mismo tema, pero dice otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pasaban los meses y yo seguía preguntándome, ¿y por qué dijo esto? Y el otro predicador dijo esto. Y recuerdo que dije un día, no, tengo que conocer de primera mano de qué se trata lo que estoy escuchando. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a inscribirme en el seminario de teología, porque yo quiero aprender teología, yo quiero conocer qué verdaderamente es lo que dice la palabra de Dios, pero lo quiero conocer desde mi propia perspectiva, desde mi propio análisis, conociendo pues verdaderamente lo que se va a aprender al seminario. Es la teología, la ciencia que estudia a Dios, su creación y su relación entre Dios y la creación. Se le llama ciencia porque es un estudio ordenado y metódico de acerca de Dios y su relación. Pero yo tenía ese sentimiento y ¿sabe qué? Le voy a decir, no quiero que nadie me engañe. Quiero ir a ver de qué se trata, quiero conocer para que no me diga este es así y este es así. Y quiero confesarle, yo estudié eso no para ser predicador, simplemente lo estudié porque quería conocer de primera mano. Y me identifico cuando Teófilo, este personaje, dice aquí que era un personaje muy importante de la sociedad griega, siendo un muy buen cristiano. Por eso le dice estas palabras Lucas a Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, estamos en Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Él se dedicó a indagar, se involucró con los apóstoles preguntándoles detalle por detalle. ¿Sabe que el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, es el evangelio más grande, más completo y el que tiene más capítulos y versículos? Porque este hombre se dedicó a tener hasta el último detalle de los acontecimientos de la vida de Jesucristo. Pero Teófilo le mandó y quería conocer más. Y quería saber cómo es que se ha establecido la iglesia de Jesucristo. Y en ese sentido es que escribe este segundo tratado, Lucas, a este señor Teófilo.
Así que hermanos, vamos a ir al grano de qué se trata. Y el libro es un libro narrativo, descriptivo y doctrinario que nos muestra el establecimiento de la iglesia, su proceso, su progreso hasta que queda totalmente consolidada la iglesia del Señor Jesucristo. Quiero decirle esto y nos vamos a elevar un poquito más y vamos a entrar a un poquito más teológico. No nos vamos a ir tan adentro porque se nos puede quemar el cerebro. Así que, pero vamos a entrar un poquito más adentro. Quiero explicarle esto. 90% de lo escrito en los evangelios y en el libro de los Hechos es para los apóstoles. En una aplicación lo usamos para nosotros, pero son instrucciones que el Señor Jesús estaba dando a sus apóstoles. Porque dice un poco más abajo, allí en el 8, les dice a los apóstoles, versículo 8, pero van a recibir poder, verdadero poder, cuando el Señor Pablo dice, porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder, verdadero poder del Señor, dice. Entonces, el Señor Jesús ahorita está antes de partir, antes de su ascensión, ya entramos y viajamos hasta el momento en el que las cosas están sucediendo. Y se lo voy a poner desde el 6, dice ahí, ¿cómo dice? La ascensión. Y en el capítulo 1, ¿cómo dice el título, el subtítulo? Dice la promesa del Espíritu Santo. En esta parte dice la ascensión. Dice, entonces los que se habían reunido, versículo 6, preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber estas cosas, ni los tiempos ni las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero van, como quien dice, en su momento van a recibir poder de Dios, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Poder y el Espíritu Santo. Bueno, hay tres cosas que tenemos que entender sin lugar a equivocarnos. Es acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios está en su trono y nunca se ha movido. Su poder nunca ha estado en juego. Dios envió a su Hijo a venir a cumplir una obra, la obra redentora aquí en la tierra. Es Dios personificado, porque dice allá en el libro de los Efesios que Jesucristo es la imagen visible, óigase bien, del Dios invisible. Una parte de Dios convirtiéndose en ser humano para venir y hacer esa obra redentora. Pero también está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Quizás no trate de entenderlo a profundidad, porque son cosas que no pertenecen acá a nuestra dimensión, a nuestra tierra, y no lo vamos a entender del todo. Hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, pues, pero captemos hasta donde podamos. La gran pregunta es, ¿cómo pueden ser tres y uno solo a la vez? Son cosas, como le digo, un poco difícil. Nuestra mente finita no nos da el ancho para poder entender estas cosas. Siempre le he explicado que hay tantas cosas que cuesta entenderlas. La eternidad. Si yo le digo, ¿puede usted comprender algo que nunca comenzó, que nunca nació?
Como nosotros, nuestro cerebro está acostumbrado a que todo tiene un principio. Pero Dios nunca tuvo principio. ¿Y cómo es eso? Ya estaba, y se va más atrás, ya estaba. Y si va más atrás, ya se estaba. Y si se va millones y millones de años hacia atrás, ya estaba. ¿Y cuándo empezó? Nunca empezó, ya estaba. ¿No le parece un poquito difícil de entenderlo? Pero caminemos hacia el otro lado. Van a pasar millones, millones y millones de años y tampoco nunca va a desaparecer. Nunca comenzó y nunca va a finalizar. ¿Verdad que es difícil de entenderlo? Entonces, no avance más, se le va a quemar el cerebro. Pero si hay una eternidad, que la hay, hermano. Que Dios es tres personas en uno mismo, así es. Porque ahí dicen, la madre de Dios, dice. Si Dios no tiene madre. Si no, vamos a buscar el abuelo y el tío de Dios y los sobrinos, los hijos de... No existe tal cosa, ese es un invento. No hay madre de Dios, es la persona que Dios escogió, el instrumento que Dios escogió para llevar a cabo su plan, su proyecto, que es la madre del Señor Jesucristo, madre terrenal. No es porque se pone al revés a veces, como que si la persona llamándole madre de Dios es superior al Hijo de Dios. Jamás, en ninguna manera. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey. No hay forma, hermanos, de que haya otro superior al Señor Jesucristo. Él es parte de Dios, Él es Dios mismo. Vamos a darle un poco de base bíblica para que lo entendamos. Y dice allá la primera carta a Juan, si quiere me acompaña, primera carta a Juan. Es de los últimos libros, unos 2 que 3 hacia de atrás hacia adelante, ahí lo va a encontrar. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Cuando lo tenga me da un amén. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Hablando el pasaje dice precisamente, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ya sabe quién es el Verbo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son base, vamos a darle contexto bíblico, base bíblica. Dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Y que en alguna manera se separa en 3 personas y luego vuelve a ser uno mismo. Se separan 3 personas, vuelven a ser uno mismo. Es el mismo Dios. Ya le dije, no trate de entrar más adentro, porque va a empezar a cuestionar y esto acá y esto allá, porque ¿sabe por qué se cuestionan tanto las cosas? Porque le dan una interpretación y una perspectiva humana. Claro, nosotros 3 dimensiones, alto, ancho, largo, alto, bajo, horizonte. Eso es como nosotros vemos las cosas, pero en un lugar donde no hay horizonte. ¿Qué le parece? No entendemos eso tampoco. Pero lo que sí, la palabra de Dios nos dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Tenemos que comprender, hermanos, que toda la palabra de Dios tiene un propósito. Siempre se lo hemos enseñado en esta iglesia. El propósito del Antiguo Testamento es preparar la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y el Nuevo Testamento ha sido hecho por Dios para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cante: yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá.
Ha sido preparado para eso. Ok, pero en el contexto histórico bíblico, Dios tiene un proyecto, porque lo que tenemos que entender es esto: es un proyecto de Dios. Y no se tiene que ver con perspectivas humanas, adaptándolo para mí, esto me sirve, y hacer su propio evangelio. Y le digo esto, pues, hermanos, porque el 90% de las cosas que se están escritas son para los apóstoles específicamente. Y luego una segunda generación en el cual también entran en esta parte donde dice: y van a recibir poder. Van a recibir, porque dice el Señor Jesús que harán todas las cosas que yo hago. Y todavía van a hacer más de las cosas que yo hago. Bueno, eso se llama poder. Dice también en el Evangelio San Juan al final, dice: y van a meterse con serpientes y no los van a morder, y van a tomar veneno, dice el Evangelio, y no les va a hacer nada el veneno. Cuenta la historia que hay alguien que se metió con las serpientes, porque Dios dice, ¿verdad?, que no te va a pasar nada. Se metió el cristiano, lo picó y murió, porque iba en el nombre del Señor y no le iba a picar. Pues la Biblia dice que seas prudente, porque todas estas cosas, ya le dije, y tal vez alguno va a decir: así no me gusta. Pero es una realidad, hermanos, de que el 90% de las cosas están dichas y hechas para los apóstoles. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué para los apóstoles? Hermano, el propósito de el libro de los Hechos no es que nosotros nos beneficiemos, sino es el establecimiento de la iglesia de Jesucristo. Primeramente, escogió 12 personas, 12 que al principio fueron discípulos, que significa el que aprende, y posteriormente fueron convertidos en apóstoles, quiere decir enviado, aquel que ya está como graduado y es enviado. De tal manera, hermanos, que escogió 12 personas para comenzar esta iglesia, que ahora somos más de 1,000 millones. Comenzó en ese momento. Y claro, si iban a tener esa gran tarea de armar la iglesia, hermanos, no los van a mandar así nomás. Los iban a enviar con todas las cosas que necesitaran para poder establecer la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Les vamos a dar poder. Amén. Vamos entendiendo por qué le dice: y recibiréis poder. Poder para enfrentarse, hermanos, a los sacerdotes, a los fariseos, a las acechanzas del enemigo, a los romanos. No lo va a mandar, es como un soldado a la guerra sin fusil y sin balas. Entonces, ¿para qué va? Le va a dar un fusil, un M16 y una gran matatada de por lo menos unas 1,000 balas, ¿verdad? Pues el Señor asimismo dotó de poder a los apóstoles para poder, pues, vencer todos los obstáculos, para poder establecer la iglesia de Jesucristo. Porque iban a haber dificultades e iba a haber una tremenda oposición. Allá en Juan 14, el Señor está hablándole a los apóstoles y dándole las últimas instrucciones cuando fue el día de la Santa Cena. Y le dio sus últimas instrucciones y les habla acerca de toda esta situación. Vamos a Evangelio de San Juan 14. Recuerdes, estamos en un estudio bíblico. ¿Lo tienen? Evangelio de San Juan, capítulo 14. Hermanos, esta es toda una conversación y serie de instrucciones y enseñanzas que el Señor Jesús le está dando a sus
apóstoles, porque allá están en el aposento alto solamente ellos. Como quien dice, señores, ya me voy. Hoy en la noche me capturan y mañana me crucifican, y antes de yo partir voy a darle las últimas instrucciones. Y comienza, se lo voy a leer de corrido todo. Esta es parte de todas las instrucciones. Porque les estaba diciendo pues anteriormente allá en el 13:36, y le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes ir, no me puedes seguir ahora, mas me vas a seguir después. Y donde Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Lo está leyendo, 37, ¿por qué no te puedo seguir? Estamos 13:37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, dice el 38, tu vida pondrá por mí. ¡Ja! De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado. Es toda una conversación, hermanitos, entre los 12 apóstoles, el Señor Jesús, instruyendo a sus fundadores de la iglesia. Ese es el propósito de los apóstoles, el propósito del Espíritu Santo, el propósito del poder, las armas que se le van a entregar para poder establecerlas. No las va a mandar, repito, desarmados. Y la plática continúa. Estamos hablando de la misma noche de la última cena del Señor. Y le dice, vaya, ok, 14:1. Miren, no se turbe vuestro corazón, no se aflijan. Si creen en Dios, crean también en mí. Es como dándoles ánimo, fortaleza, diciéndoles quién es Él. Les dice, miren, allá en la casa de mi Padre, en el reino de los cielos, muchas moradas, muchas viviendas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes. 3, y si me fuere, les prepararé lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ya le dije, un 90% es para los discípulos. Hay un 10% que abarca, además de los apóstoles, lo abarca usted. Nos abarca a todos nosotros. Porque eso es lo que Dios nos ha prometido. El reino de los cielos. Este abarca no solo para los apóstoles, sino que va para usted, para usted. Cuando dice que nos va a preparar casas, mansiones allá en el reino de los cielos, va para ellos, pero para nosotros también. Es la promesa que Dios ha dado. Dice, voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. 4, y ustedes saben a dónde voy. Y ustedes conocen el camino. Y ahí aparece un señor que todo lo cuestiona siempre, en todo. Hay uno que es bien osado, Pedro, pero hay otro que todo lo pone en duda, es Tomás. En el 5, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y este próximo versículo va para usted también. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. No hay forma, no hay otra forma. Viene el Señor y le dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocen y le han visto. Ya le dije que son 3 personas en uno. Si está viendo a Jesús, está viendo a Dios mismo. Le dice en el versículo 8, le dice Felipe, él le dice, y le dijo, Señor, mostrarnos al Padre y con eso me vas a convencer, le dice, enseñarnos a Dios. El 9, Jesús le dijo, mira, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. Le pidió que le mostrara a Dios, y no has conocido que yo soy Dios, que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
Dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Le dice, ¿no crees vos que yo soy en el Padre? ¿Y el Padre en mí? ¿Lo crees? Hermano, yo le pregunto, ¿lo cree usted? Jesús es en el Padre y el Padre en Él, y estos dos son un mismo, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no se las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok, le dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean pues por las mismas obras los milagros y el poder que yo tengo, que nadie puede hacer esas cosas si no proviene de Dios. Le dice en el 12, y de cierto te digo, el que en mí cree, esto va para usted, el que en mí cree, esto va para los apóstoles y todos aquellos que comenzarían la gran tarea de establecer la iglesia. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las obras y los milagros y el poder del Señor Jesús, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí le está hablando a los discípulos. No a nosotros. Nosotros no hacemos obras mayores que el Señor Jesús. Nosotros damos gracias porque Él nos ha regalado la salvación. Entonces le dice a los discípulos, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Recuérdese que este es un diálogo entre los 12 apóstoles y el Señor Jesús. Dice el 13, así es que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré. Le está hablando a ellos. Todo lo que, como quien dice, todo lo que ustedes necesiten para fundar y establecer la iglesia, pídanselo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer. Claro, aquí no estamos hablando como enseñan, si usted pide al Padre un carro de lujo, entonces ya lo tiene. ¿Quiere un helicóptero? Pídaselo al Padre. No, no está hablando de eso. Sino está hablando de todas las cosas que pudieran necesitar los apóstoles. Propósito del libro de los Hechos es fundar la iglesia. Más allá, y vamos a continuar leyéndolo para darle una pequeña explicación, aunque el tiempo ya no nos da. Y dice 15, miren, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Aquí habla de la tercera persona, para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es Él? 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. 18. Miren, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a venir a ustedes todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, ustedes también viviréis. Y en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre. Allá en Apocalipsis lo vimos. En aquel día que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre. Este va para todos nosotros, hermano. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuándo le recibimos al Señor Jesucristo? Luego dice, vamos a saltarnos hasta el 25. Les he dicho estas cosas estando aún con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí ya lo llama por su nombre, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, y no como el mundo la da. No se turben, no se preocupen en vuestro corazón, ni tengan miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amareis, y habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya les está hablando de todas las cosas que están por venir. Mas no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene, ¿quién viene? El príncipe de este mundo, aquel que se le ha dado autoridad sobre la tierra. El príncipe de este mundo, y él nada tiene conmigo. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ama, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Es una conversación que tiene él con sus discípulos, y todo lo que hemos leído son las instrucciones que él está dando, y eso continúa un poco más. Entonces, les está hablando acá acerca del espíritu de poder que Dios va a enviar. Ok, esto nos manda de regreso donde dice que recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? ¿Entendemos? Es tan extenso y tan profundo el libro de los Hechos, y cómo entender, hermanos, cómo es que se fundó la iglesia del Señor Jesús, a la cual pertenece usted, a la cual pertenecemos todos. Es necesario, hermanos, que conozcamos en detalle cómo es que esto fue hecho, de dónde provino, quiénes la fundaron. Es necesario que como cristianos conozcamos en detalle estas cosas. Es un estudio bíblico, no es una predicación, pero creo que en esta noche nos hemos instruido bastante, amén. Hemos conocido a mayor profundidad, y yo le dije de antemano, nos vamos a elevar un poquito más, hasta donde no pueda confundirles. Y todas estas cosas, hermano, va con nosotros. El Espíritu que mora en cada uno de nosotros. ¿El Espíritu de quién? Dice la palabra. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos porque nos permites conocer más de ti, Señor, más adentro, más a profundidad, para que conozcamos, para que entendamos. Padre, nos has abierto un poco más la mente, los ojos, un poco más el entendimiento de qué se trata cuando escuchamos estas partes bíblicas. Así como este hermano Teófilo quería conocer más a profundidad, así también nosotros.